Emociones y lenguaje en educación y política. El explicar y la experiencia. En nuestra vida siempre se dan explicaciones a través de lo vivido. Esto se da a través de la cotidianidad. El problema surge solo cuando por motivos especiales, no del diario vivir, uno se hace ciertas preguntas reflexivas como por ejemplo, ¿cómo surge el lenguaje en la historia de los seres vivos? ¿Qué es esto de la conciencia? La objetividad entre y sin paréntesis. Los seres humanos vemos el mundo que vivimos al vivir y cabe preguntarse cómo lo configuramos y cómo vivimos en él si consecutivamente como seres vivos no podemos hacer la distinción que decimos correctamente que hacemos entre ilusión y percepción. Al reflexionar profundizamos en nuestro entendimiento de la dinámica de la relación humana sociales y no sociales y descubrir sin dar importancia para obtener un equilibrio con otros humanos y la naturaleza. Al no tener claro entre ilusión y percepción, se pone la objetividad entre paréntesis en el proceso de explicar. En la objetividad sin paréntesis actuamos si lo que decimos fuese válido en función de su referencia a algo que es indispensable de nosotros. Así decimos, lo que estoy diciendo es válido porque es objetivo, no porque sea yo quien lo dice. Es la realidad, son los datos, son las mediciones. Objetividad y relaciones humanas. Cuando se reúnen personas que se aceptan mutuamente, se opera dentro de la objetividad del paréntesis. Cuando se da una objetividad sin paréntesis, las relaciones humanas no se dan dentro de la aceptación mutua. Relaciones y emociones. Al haber relaciones entre los sistemas se dan premisas fundamentales aceptadas a priori. Al cambiar de dominio emocional, cambia nuestra razón que constituye un dominio racional. Pertenecer al dominio de la emoción y no al dominio de la razón. Pero no siempre nos damos cuenta de ello. La corporalidad. Nuestra corporalidad nos constituye y que el cuerpo no nos limita, sino que nos posibilita como seres vivos que somos seres conscientes que existe en el lenguaje. La objetividad entre paréntesis, la distinguibilidad experiencial entre la ilusión y percepción es una condición constitutiva del observador, una limitación o falla de su operar. Las explicaciones científicas. Maturana expone que las explicaciones científicas tienen validez porque tienen que ver con las coherencias operacionales de la experiencia en el suceder del vivir del observador, y es allí donde tiene potencia la ciencia. Las explicaciones científicas son proposiciones generativas que se presentan en el contexto de la satisfacción del criterio de validación de las explicaciones científicas. Lenguaje y acción. El lenguaje se constituye cuando se incorpora al vivir, como modo de vivir. Este fluir en coordinaciones conductuales que surjan en la convivencia como un resultado de ella. Es decir, cuando las coordinaciones conductuales son consensuales. En la historia de los seres vivos, el lenguaje surge de las interacciones recurrentes en la habilidad de llegar a un acuerdo favorable. Emociones e interacciones humanas. El amor. Cuando hay amor, se favorecen los espacios para aceptar al otro en la convivencia. El rechazo y el amor, sin embargo, no son alternos, porque la ausencia de uno no lleva al otro y ambos tienen como alternativa la indiferencia. Al presentarse el rechazo, la niega y el amor pasa a una condición. Relaciones sociales y no sociales. Son relaciones sociales solamente aquellas que se constituyen en la aceptación mutua. Esto es, en la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia. En el trabajo no se dan relaciones sociales, porque ellas se fundamentan en el compromiso de cumplir con una tarea, y en ellas el cumplimiento de las tareas es lo único que importa. La aceptación del otro depende del estilo de vida y modo de vivir del ser humano, teniendo en cuenta las pautas de crianza. Ética. La ética no se fundamenta en lo racional, sino en lo emocional. Por consiguiente, las consecuencias que nuestras acciones tienen sobre otros es un fenómeno que tiene que ver con la aceptación del otro y pertenecer al dominio del amor.